1000 estudiantes. Entonces, tenemos un promedio de más de 2200 docentes que acceden un poco a la información de clubes y van a desarrollar actividades este año. En el mes, a partir del mes de marzo en adelante, que ya inician un poco las clases a nivel país, el 15 de marzo para ser específicos para los nacionales, porque ya sabemos que muchos particulares comienzan el 8 de marzo, en sus diferentes procesos, ¿no? Entonces, los clubes de ciencias son un espacio que no tiene un horario, un cronograma de actividades como la educación básica regular. De ellos es constante. Ellos desarrollan actividades constantes durante todo el año. Y el docente y los estudiantes se organizan y pueden fomentar. Como por ejemplo, este espacio que ustedes ven puede fácilmente ser replicado por un docente asesor y brindar un poco de cultura científica con maestros de su localidad y hacerlo en transmisión en vivo, pero para su localidad, para su comunidad educativa, para su región específica. Entonces, espacios como Viernes de Ciencia, que hoy se promueven, pueden ser replicados. A esto nosotros le llamamos el desarrollo, donde quizás los jóvenes que puedan acceder a este tipo de actividades van a tener que desarrollar un poco la logística, hacer un invitado, armar un programa, saber cuál es la finalidad de este espacio que se va a crear y mes a mes o en el tiempo que ellos cronoran puedan tener un espacio. Entonces, estoy seguro de que hay muy buenos profesionales en cada localidad. Entonces, ¿por qué no generar este espacio con los clubes de ciencias? Y esto puede ser una réplica. Siempre he dicho que los buenos trabajos se tienen que ejemplificar y poder darlos a conocer a nivel país, ¿no? Entonces, esta es un poco la finalidad un poco de clubes de ciencia, pero también hay que uno de los objetivos que busca un poco los clubes de ciencias en general es fomentar y promover la cultura científica. Es lo que buscamos, que los jóvenes aprendan a desarrollar actividades, pero que estas actividades tengan una finalidad que pueda promover un poco la cultura en su localidad. Y lo pueden hacer no es necesariamente con experimentos, creo que es lo que más se asocia cuando uno dice que tienes que hacer ciencia, no necesariamente. Por ejemplo, tenemos actividades como la promoción del ajedrez, del juego de ajedrez, creo que es uno de los deportes ciencias, donde una de las finalidades del juego de ajedrez es el desarrollar el pensamiento lógico. No es fácil jugar al ajedrez. No solo se trata de mover pequeñas fichas, es un juego de estrategias. Y para un juego de estrategias, el desarrollo del pensamiento lógico, que tanto les decimos cómo desarrollamos en las matemáticas, ese pensamiento lógico matemático que lo ponemos en 20, 30, 40 hojas directamente, pero está en un juego que tiene sus reglas y estas reglas tienen estrategias. Y están dos jóvenes y es obvio, mientras más experiencia tengas directamente, entre más estrategias desarrolles directamente, entonces en los campeonatos que te vayas presentando adquieres experiencia y esas experiencias hacen de que tu pensamiento, tu desarrollo de pensamiento lógico vaya creciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando un joven quiere fomentar, por ejemplo, la toma de decisiones, imagínense un joven que juega el ajedrez y cuando le pongas, le plantees un problema para que resuelva un problema, va a pensar qué estrategias va a tener que emplear. Entonces se recurrirá un poco a todo el abanico de posibilidades que pueda tener para que pueda dar una respuesta, ¿no? Y la respuesta no necesariamente, como siempre le escuchamos, dice, pero la respuesta está mal, está bien. No solo midamos un poco el resultado, sino el proceso. Porque hay jóvenes que tienen un desarrollo del pensamiento y quizás porque no escogió un poco la estrategia adecuada, no llegó a definir bien. Pero el proceso lo entiende, lo capta, sabe a dónde va.
Yo creo que ese es valorativo, eso es lo que le llamamos la valoración cualitativa, ese es el desarrollo del pensamiento lógico. Entonces, esta es una actividad que se puede hacer. Entonces, dentro de ello también hay otro tipo de actividades que se pueden hacer, como por ejemplo el teatro científico. En un club de ciencias, ustedes se imaginan un club de ciencias de nivel inicial, de nivel primario, nivel secundario. Imagínense un grupo vamos al nivel inicial. En los 3 niveles que he mencionado, creo que llevan un poco la parte de ciencia y tecnología. Pero imagínense enseñarle las leyes de Newton. Yo creo que para el nivel secundario, el tipo de enseñanza es diferente que al nivel primario, que al nivel inicial. Con que el estudiante de repente, la maestra, haya personificado, por ejemplo, a Newton, y le cuente y le narre la forma y la maestra involucra a los estudiantes de una manera lúdica en el juego, que es en este caso el teatro, y que ellos representan algunos fenómenos directamente para poder llegar a establecer algunas leyes. Entonces, las leyes de Newton, la ley de acción y reacción, por ejemplo, y hace algunos ejemplos, pero de forma de teatro, con un pequeño guión que la maestra ha preparado. Muy sencillo, muy corto, pero muy puntual para esa edad. Yo creo que el niño nunca se le va a olvidar porque ha visto personificado a su maestra y que cada vez que ve un poco la ciencia a ese nivel, podríamos hablar que hasta el ciclo, a ver, primer, segundo grado, hasta primer y segundo grado, tercer y cuarto, esto funciona muy bien porque de ahí puedes ir graduando un poco los niveles. Pero si eso acá le enseñamos a los jóvenes en un club de ciencias, estas estrategias, se vuelve muy interesante. Entonces, eso es lo que despierta el interés. Y si decimos por qué en el Perú hacer ciencia no se ve como en otros países desarrollados, que vemos que son potencias mundiales, es porque el talento sí existe, pero los espacios no. Ese es una gran dificultad en nuestro país. Los espacios de formación continua, como clubes de ciencias, no existen así a simple vista. Entonces, y desarrollar actividades como las que les menciono, como el teatro científico, es una gran oportunidad. Y yo les cuento porque cuando yo he desarrollado, yo soy un poco del ámbito del nivel secundario, porque es un poco mi formación y doy un poco para la enseñanza también, la parte universitaria. Entonces, mis metodologías de trabajo son totalmente distintas. Entonces, en un club de ciencias, el docente asesor puede desarrollar un badaje de abanico de posibilidades para fomentar un poco la cultura en sus estudiantes. Por ejemplo, y si esto lo llevamos un poco más a, a otro espacio, el ámbito familiar, imagínense, yo creo que en casa el fomento de la cultura científica siempre se da, pero no como en los términos que yo les estoy explicando en estos momentos. Por ejemplo, ciencia en la cocina. Es ciencia en la cocina, que también son trabajos que nosotros, como Concitec, a través de pequeños módulos que son creados, que los damos para que los colegios, hasta el año 2019 lo trabajábamos en los colegios, módulos que se creaban para que puedan ser replicados directamente explicados en una exposición en las aulas. Creó mi compañero Neido Hidalgo, creaba estos módulos, los diseñábamos y tenían un poco ciencia en la cocina, es porque si ustedes se dan cuenta, en el arte de la cocina encierran muchos procesos físicos, químicos y biológicos. Así que si comenzamos un poco con la pachamanca, por ejemplo, y al joven le preguntas, porque el niño, el adolescente lo ve bien rico en sus mesas ahí, pero si le explicamos, mira, que para que llegue a esto, ha tenido que pasar procesos físicos, químicos y biológicos. ¿Cuáles son esos procesos físicos? ¿Cuáles son esos procesos químicos? ¿Cuáles son esos procesos biológicos? Entonces le explicamos un poco la presión, la temperatura, porque mamá lo hace de repente a la olla o lo ha hecho a la tierra. Podemos medir, por ejemplo, la presión manométrica de que es diferente. Entonces, el tipo de cocción, porque estamos hablando
de la carne que pasa un proceso de cocción directamente. Estamos hablando un poco de química, cuando a veces ya hablamos de mezclas, porque la mamá mezcla un poco el aceite, está un poco los líquidos que se vierten en una olla, el agua, entonces separación. O sea, pues, la casa, la cocina es un espacio donde uno puede hacer ciencia y puede aprender, pero la mamá no lo hace a ese nivel. Pero si un maestro que tiene conocimiento, imagínense que hace una réplica, ustedes se imaginan hacerse la clase, no sé, de mezclas homogéneas o de presión, en este caso agarrando un poco el trabajo y dice, hoy día vamos a hacer ciencia, vamos a aprender esto, pero a través de alguna actividad. Es fabuloso, pero esto significa muchos procesos. Es más fácil trabajarlo con un grupo de estudiantes en un espacio alternativo, no de repente en un aula, porque los procesos son totalmente diferentes. Creo que química lo ven en tercer año, biología lo ven en cuarto y física lo ven en quinto, están las asignaturas, tienen más de 40 capítulos, si es que llegarán a física moderna. El asunto no es que se aprendan las leyes, sino que cómo funcionan, cómo se emplean estas interpretaciones en tu vida diaria, para qué te sirven. El joven tiene ya la información, sino que cómo la aplica, cómo funciona. Creo que con un club de ciencias, el maestro puede desarrollar estas habilidades. Imagínense un maestro trabajando con 30 alumnos de diferentes edades en un club de ciencias, con temáticas que él los está induciendo un poco. Quizás en algunos clubes los contenidos de temáticas sean diferentes. Yo he tenido la oportunidad de estar un poco en la parte de Huancavelica y he visto que hay un club que sus temáticas que abordan están ligados más a la parte ambiental. Quiere decir que sus contenidos de desarrollo en el club tienen que ver mucho con la parte de educación ambiental. ¿Por qué? Porque ellos han observado que en las zonas en las cuales viven el problema de la contaminación ambiental es muy, pero muy visible. Entonces ellos tratan de concientizar, de sensibilizar a la ciudadanía de que lo que se está haciendo repercute mucho en el medio ambiente en el cual ellos se desarrollan. Entonces sus contenidos van ligados a las temáticas de educación ambiental. Pero si seguimos, hay otros contenidos que ellos también pueden desarrollar, como por ejemplo, hay clubes, como hay un club en Lambayeque, que hace estos tipos de espacios. Se llama Ciencia Aula, se llama el club, y el profesor es un maestro muy, pero muy activo. Invita a muchos personajes y les ha enseñado a los jóvenes a que han generado un espacio de divulgación. Empíricamente lo están haciendo y conforme pasa el tiempo, me acuerdo que en la última ponencia que ellos organizaron, invitaron a profesionales de la Universidad Católica, de la Universidad San Marcos, a representantes del CONCITEC, y creo que el tema que ellos habían puesto para poder, era una mesa de diálogo, es cómo hacer ciencia en la escuela. Ese era el contenido. Y nosotros los profesionales teníamos diversos puntos y conversábamos. Y ¿quiénes estaban en la sala? Habían padres de familia, habían estudiantes y abierto al público de su localidad. Y eso ha ido mejorando conforme. Entonces es un espacio que lo ha generado el club y esas son actividades que ellos desarrollan. Y hacen encuentros, concursos. Entonces yo creo que la creatividad y esos espacios son los que se deben siempre valorar en lo que se viene desarrollando. Entonces, nosotros tenemos a nivel de Concitec, Profesores, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. tenemos directamente espacios y creo que el programa de popularización de la ciencia y tecnología del Concitec genera estos espacios, pero con el proyecto. Y hay una pregunta que siempre pulula. ¿Cómo estamos en relación al Ministerio de Educación? Les comento de que nosotros tenemos 26 marcos normativos. Estamos en más de 215 UGELs
ya en un proceso de implementación. Entonces, si ustedes quisieran saber un poco más sobre algunas informaciones con respecto a lo que son los clubes de ciencias, esta exposición que estoy teniendo un poco con ustedes, pueden ir a la página del CONCITEC y pueden descargar la información totalmente gratuita. Y te van en la sección de recursos y van a encontrar toda la información referida a clubes de ciencias. Y el año pasado, les comento en forma de resumen, y lo que vamos a hacer este año como CONCITEC. El año pasado hemos querido registrar a todos en un sistema, que es el SIGESID. Y para este año es el año de desarrollo de actividades. Quiere decir que hasta el mes de abril los clubes que están en un sistema, ellos van a comenzar a registrar hasta el 30 de abril sus actividades. Entendiendo que también dentro del sistema hay profesores, docentes que han cambiado porque son docentes contratados y docentes que son nombrados, con ellos no hay mucha dificultad, pero la idea es que a partir del mes de mayo hasta octubre, los clubes desarrollen sus propias actividades. Y esas actividades, lo que estamos buscando ahora como CONCITEC es sacar las experiencias de actividades con los clubes de ciencias, cada dirección regional, por cada región. O sea, a noviembre del año 2021 pensamos sacar pequeños documentos de información que se van a organizar en un solo libro de experiencias de actividades de clubes a nivel del Perú, donde los propios estudiantes, los propios maestros cuenten sus experiencias y esas experiencias estén en un documento que no lo ha creado, sino ha sido diseñado, pero a partir de las propias actividades que fomentan los clubes. Yo creo que eso le da un valor agregado porque los propios autores son ellos mismos. Nosotros haremos las correcciones de estilo, le añadiremos algunos gráficos, algunas estadísticas, pero en sí yo creo que ese libro de experiencias va a ser un documento que ustedes, como están viendo en la pantalla, están toda la información y ahí colgaremos una información de todas las experiencias en las regiones, con sus debilidades, con sus fortalezas, con sus amenazas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos va a ayudar a un año 2022 a mejorar, porque acá buscamos, como siempre decía, se busca la mejora continua. La mejora continua, y se los digo a ustedes, que nada es perfecto. Todo es dinámico. Así que como todo es dinámico, hay que movernos a la velocidad del cambio y la velocidad de la información. Así que hoy en día no podemos estar mucho tiempo como siempre digo, ¿no? Uno como maestro, el conocimiento es universal. Las estrategias para poder dar un buen proceso de enseñanza-aprendizaje significan que el docente tiene que desarrollar habilidades para transferir la información. Es como decir, ¿no? Si yo siempre trabajaba con un libro, me acuerdo el libro de Raymond Chan en química. Ese libro era para mí un poco mi Biblia. Y ese libro, me acuerdo que para poder entenderlo ha pasado años, no es fácil, pero entre leer bastante y aplicar mucho de lo que tiene, a eso yo lo que le llamo son los conocimientos duros. Ahora, ¿cómo yo lo que está en este libro para educar a un estudiante? Para eso yo desarrollo mis estrategias. Y yo creo que eso es un poco el fin. No encerrarse mucho en un espacio, sino generar espacios alternativos. Y si en la sala hay maestros que nos están escuchando, es abrirse un poco la posibilidad. El proyecto Clubes de Ciencias es un proyecto que ya es un proyecto país, que ya ha comenzado a andar a nivel. Estamos trabajando con todas las direcciones regionales directamente y ya he tenido en la parte del mes de febrero 13 talleres de asistencia técnica. Este mes de marzo me corresponde estar con 13 regiones más, entre ellas también está Lima. Creo que el que tiene un poco la envergadura es el Lima Metropolitana, Lima Provincias, en el despliegue general, porque se concentra la mayor cantidad de colegios a nivel país, más del 35% de colegios está en la capital y el resto está distribuido a nivel país con sus diferentes geografías.
Entonces, lo que nosotros estamos haciendo como CONCITEC es promover la cultura científica, y en eso ponemos nuestro grano de arena, pero son ustedes los que desde sus espacios de trabajo pueden hacer el efecto multiplicador y decir, cuando les pregunten por qué los clubes de ciencias, porque quiero fomentar cultura científica en las nuevas generaciones que están saliendo. Lo que comúnmente nosotros vemos a veces dice, vamos a desarrollar, cuando están en quinto año, los voy a llevar a las ferias, para que puedan ver qué vocación van a seguir. Yo creo que esa estrategia ya está trillada, porque eso se hacía en mis tiempos, y con el pasar del tiempo no he visto que se generen espacios. Yo creo que en la institución en la cual yo estaba se fomentaba mucho el deporte, y eso sí les comento, la institución educativa en la cual yo vengo han salido muy buenos deportistas. ¿Por qué? Porque creo que el colegio de la cual yo estudié se generaba el espacio del deporte a un nivel de competencia muy alto. Esto quiere decir que si así como se fomenta un espacio para promover el desarrollo de la cultura deportiva, correcto, y tener grandes, yo tengo grandes amigos que hoy son verdaderos profesionales, porque ahí les nació la pasión, y teníamos de todo el colegio. Yo me recuerdo que éramos más de 1.600 estudiantes, era inmenso, pero el grupo de élite que fomentaba el deporte para las competencias deportivas de alto nivel, tenían un espacio con un horario alterno, era muy disciplinado. Entonces, ¿por qué hoy en día el ministerio, ustedes ven que promueven los juegos florales? ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que generándolo se va a generar un poco el desarrollo de la vocación, el interés. ¿Y por qué no le sumamos que a todo lo que se promueve hoy en día fomentemos un espacio de cultura científica? Y estos son los clubes de ciencias, donde si queremos tener a un futuro eh, jóvenes que emprendan carreras en ciencias en las que ellos elijan, comencemos por tener un club de ciencia en una institución educativa. Yo creo que los directores son los llamados a tener ese grado de responsabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Porque si yo voy como director solo a sentarme en un colegio a desarrollar mi PA, y la actividad de siempre año tras año se repite, y ustedes podrán ver de repente en sus hijos, ¿no?, que dentro del desarrollo de actividades de un calendario escolar hay actividades que se repiten y que son propias del año escolar, pero no vemos un espacio que promueva cultura científica. Hay jóvenes que les gusta, pero como no tienen el espacio, el padre está buscando otro lugar donde matricularlos, qué sé yo, y tampoco hay. Y los que hay son muy pocos y pueden ser muy caros. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad. Lo que nosotros queremos es directamente, lo que uno desea es darles todas las herramientas a los clubes de ciencias para que ellos lo desarrollen. Y con el tiempo, la red, como algunos maestros me dicen, pero ¿cómo me beneficio yo? ¿Cómo? Porque yo voy a ceder de mi tiempo, de mi hora. Y en eso tienen mucha razón, porque sé que muchos están preguntando, ¿no? Yo ya tengo un espacio con todo el aprendo en casa de manera virtual. Entonces yo daría un poco la respuesta, que la finalidad de tener un club de ciencia, que usted cede un poco de su tiempo, es que usted tenga, que se sienta cómodo. ¿Por qué? Al trabajar con un grupo de estudiantes que tienen las características, el perfil para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en un futuro, es más fácil hablar con ellos a un lenguaje apropiado, porque te van a entender, es su pasión, les nace, esa vocación les nace, o despiertan el interés en el proceso. Entonces, todos tus desarrollos sientes que vas a dejar un legado, y que por ahí hay jóvenes que desarrollan ese talento. Y cuando van a postular a una universidad o un instituto superior o educación superior en forma general, dice, yo sé a dónde voy, me va a costar, pero sé a dónde voy. Y muchos de ellos terminan teniendo un pensamiento totalmente diferente. Imagínense que por
por cada colegio, solo un estudiante logres fomentar. ¿Cuántos colegios son a nivel país? Eso es cambiar una generación. Es cambiar porque tendrías en todas las regiones jóvenes con ese mismo perfil que a la final ellos van a tomar decisiones y nosotros somos los que dejamos ese legado. Entonces, un poco el trabajo que tenemos como Concitec es generar este espacio que permite a la educación básica regular generar un espacio como los clubes de ciencias en cada una de las instituciones públicas, privadas a nivel país. Acá no diferenciamos directamente. Y la razón de ser es que los clubes de ciencias que ya están este año, que siguen su proceso en actividades, se van a beneficiar ya de otros proyectos directamente. Creo que este año, el año pasado fue el proyecto Close Lab, el proyecto Playtech, en este caso ScienceBit, que eran plataformas en línea con un usuario y una contraseña, y tenían pues un poco ligados al enfoque STEAM para fomentar un poco la cultura científica. Este año vamos a trabajar mucho con Playtech directamente, pero ya de diferente manera, ya con proyectos donde los clubes participen, no solo uno o dos, sino en forma masiva, y que también trabajen, en este caso estamos también conversando con entidades como el Gitronic, que ya estamos preparando simplemente el plan anual de trabajo para que los clubes se beneficien y puedan tener todo su... Esto es paralelo a sus propias actividades. Quiere decir que nos toca un año muy activo y esperemos que esto siga creciendo. Y una vez más digo, los clubes de ciencias es un proyecto que ya comenzó a caminar, ya ha dado sus primeros pasos, le falta mucho por recorrer, pero entendemos que tenemos una ruta. Y la ruta es que a nivel país hablemos de clubes de ciencias. Y esos clubes puedan desarrollar esas habilidades en los estudiantes y en un futuro tener ese talento, ese científico que pueda cambiar un poco la historia, como hoy la que estamos padeciendo directamente, ¿no? En plena época de pandemia nos damos cuenta de que son muy pocas las instituciones que la verdad, ¿no? En el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, nos vemos pues que no tenemos un nivel de desarrollo adecuado. Tenemos el talento, pero la infraestructura, el aporte económico a ese pequeño valor, al talento que se va, es muy poco, es muy poco. Pero si nosotros fortalecemos con el tiempo el desarrollo de este interés, créanme que esto se va a reflejar en un futuro. Esto no se refleja ahora. Es un proceso dinámico. Entonces es lo que he querido compartir con cada uno de ustedes. Y a las preguntas que puedan hacer, estoy dispuesto a poder responderlas directamente, abiertamente, y que no haya duda directamente, ¿no? Así que estamos en un año que yo le llamo el año de desarrollo de actividades. He estado muy trabajando muy bien la planificación y ya me toca un poco eh, poder trabajar con las regiones para este año, pese a que seguimos en educación virtual, ¿no? Y con todos los problemas que me puedan decir de internet, infraestructura, todo, pero siempre digo, eh, es bueno superar estas dificultades. Yo creo que el problema de internet no es de ahora, simplemente que la pandemia vino a, como dice, a desempolvar algo que ya se sabía, que los chicos no tienen infraestructura de máquinas en sus casas, eso también ya lo sabíamos, sino que como todos iban a las escuelas, esto no se lo tomaba el interés. Y hoy en día, yo creo que estamos hablando de que tener estas herramientas creo que son el mejor regalo que puede tener un estudiante hoy en día, ¿no? Y también sabemos que muchos no acceden a ello. Pero bueno, ese es un poco acortar la brecha digital. Muchísimas gracias, maestro Pati. Muchas gracias a usted, ingeniero Ilianov. Yo creo que todo lo que nos ha ilustrado es bastante interesante, y bueno, yo siempre agradecerle la predisposición que tiene con los viernes de ciencia y darle la más cordial bienvenida
a este espacio que viernes a viernes lo venimos implementando a partir de la UGEL Canchis, cuál es el Viernes de Ciencia e Investigación. Este espacio ya cada viernes viene socializando situaciones científicas, y qué mejor que un representante, un especialista del CONCITEC para que nos hable justamente sobre lo que es el fomento de la cultura científica a nivel nacional en estudiantes y docentes de la EBR, y con el ingeniero Ulianov, que es especialista de la UGEL del CONCITEC, mucho mejor. Ingeniero Ulianov, muy bien, una bienvenida cálida a esta ciudad de Sicuani, a la UGEL Canchis, que está cumpliendo sus bodas de oro el presente año, y bueno, vamos a seguir impulsando lo que son los clubes de ciencia y tecnología. Voy a dejarlos con el ingeniero Ulianov para que nos ilustre justamente este fomento de la ciencia y la tecnología. Gracias, ingeniero Ulianov, adelante. Correcto. Sí, también un poco, para abrir un poco el paréntesis a todos aquellos que se están conectando en este conversatorio con cada uno de ustedes. También se entiende que la parte de fomentar ciencia a nivel país, también en niñas, requiere también de un trabajo. Yo creo que el 11 de febrero se desarrolló el CONCITEC ha promovido un poco el desarrollo de actividades, en este caso con niñas, mujeres para el desarrollo de la ciencia a nivel país, y creo que se ha desarrollado en diferentes localidades. Es la primera vez que lo hacemos de manera descentralizada, en forma general, y esto ha permitido de que muchas direcciones regionales de educación, muchas UGEL, ya adopten herramientas. Lo que nosotros hacemos es generar una herramienta. Por ejemplo, Conoce un Científico también es una actividad que el año pasado se desarrolló, que este año nosotros deseamos que quede, que sea apropiado un poco por las direcciones regionales de educación, en este caso por los clubes de ciencias, donde un científico de su región contaba las experiencias de cómo él se ha formado directamente y el desarrollo un poco de su expertise profesional para poder él hacer ciencia un poco, ¿no? Que es lo que le apasiona, y que el estudiante que está en su localidad no sienta pues que es un científico de otro país, que no, es de su región, y muchas veces lo habla con tanta facilidad, y los jóvenes le entienden porque se identifican un poco con el científico. Entonces, estas actividades que nosotros promovemos es para que los jóvenes vean que hacer ciencia en el Perú significa pues tener un montón de herramientas, un montón de acceso a la información, con profesionales directamente que los orienten adecuadamente, brindarles un poco el espacio donde ellos generen estas actividades y podamos trabajar de manera articulada. En este sentido, lo que nosotros buscamos a través del CONCITEC es que estos espacios como los viernes de ciencias sean, por ejemplo, replicados directamente a nivel nacional y ¿por qué no, no? Así como tenemos un viernes de ciencias desde el UGEL Canchis, que siempre trae a la palestra a muchos representantes de diferentes organizaciones, a exposiciones, a diálogos del trabajo que vienen haciendo, donde los que se benefician son directamente ustedes, porque ustedes también al tener este bagaje de información, tienen esas herramientas para poder desarrollar sus propias actividades. Entonces, todo el trabajo viene a ser articulado. Entonces, nosotros venimos promoviendo este tipo de certámenes, junto igual con la UGEL, que paramos un poco. Y también acoplando un poco, ¿no? Creo que buscando esta sinergia de trabajo, se formó la red nacional un poco de especialistas a nivel país. Es un reto muy difícil. Yo trabajaba directamente con los especialistas de las DRE, pero viendo de que la información tiene que llegar a nivel país, yo creo que el año pasado la idea de formar un poco la red de especialistas y que se puedan conocer entre sí, ¿no?
Al inicio el espacio era muy silencioso, así que es algo normal porque muchos no se conocen, pero he visto la evolución poco a poco. Directamente he dejado que todos converjan y veo que hoy se transfiere mucha información, así que lo que sucede en Loreto, lo que sucede en Junín, lo que sucede, y tienen una idea, ¿no? A veces también se publican un tipo de informaciones, pero parte del proceso de enseñanza es que se van corrigiendo, y este año con este grupo, directamente especialistas a nivel nacional, se va a trabajar arduamente porque también CONCITEC, como parte de la Red Nacional de Clubes, es uno de los principales espacios para que la información llegue de manera directa. Entonces, ya vamos a tener, yo creo que termino el mes de marzo, termino las 26 asistencias técnicas directamente, y ya comenzamos con los talleres macro-regionales. Tengo los talleres macro-regional sur, centro, directamente la macro-regional norte, donde vamos a trabajar como por redes, para no hacerlo de uno en uno y poder juntar un poco a los docentes asesores que estén en la macro-región sur. Estamos hablando de Puno, estamos hablando de Moquegua, estamos hablando de Tacna, en forma general, Arequipa, etcétera, etcétera. Y si no vamos al norte, igual, centro, y la parte del oriente, la parte de nuestra Amazonía peruana. Entonces, la idea es formar redes de trabajo, y los talleres que se van a desarrollar en forma general van a ser un poco el sentir de este año, donde la información se va a llevar, y para ello se van a programar detalladamente actividades. ¿Qué quiere decir? Sabemos que los especialistas a nivel nacional tienen un bagaje de información y tienen responsabilidades de acuerdo a sus funciones que ellos tienen, pero como tenemos un marco normativo de clubes que se va a desarrollar durante el año 2021, es por eso que en el mes de febrero y marzo están los talleres. Si en el público que me están escuchando hay maestros, por ejemplo, de algunas regiones que todavía no, es porque este mes, en la próxima semana ya arrancan el segundo bloque de los talleres de asistencia técnica, es región por región. ¿Y por qué región por región? Porque estamos trabajando la propia dinámica de cada región. Es diferente. El proyecto Clubes de Ciencias es horizontal para todos, pero el desarrollo de las estrategias es diferente. Imagínense, no es lo mismo trabajar en la región Ancash a través de la ADRE, donde están más de, creo que 20 especialistas, que de repente trabajar en la parte de Tacna con 3, 4 especialistas, o nos vamos con 3 especies. Es diferente, y la distribución geográfica. Yo creo que la Amazonía en su mayoría tiene un gran problema en cuanto a infraestructura y cobertura de la brecha digital. Entonces su dinámica de trabajo es totalmente distinto. Creo que cuando he tenido ya la reunión con San Martín, con Madre de Dios, con Loreto, con Amazonas, con Cayali, que le he tenido en el mes de febrero, que ha sido largo un poco y extenso, coincidimos algo muy, que la mayoría de las UGELs que están alejados de la capital, cuando van a inscribir en el SIGESID, me lo manifiestan, profesor. Yo tengo N cantidad de colegios y solo 2, 3 tienen conectividad, y son los 3 que están registrados como clubes. Esa información, por ejemplo, nos permite tomar nosotros saber y ubicar y mapear. Entonces su dinámica de trabajo es totalmente diferente, pero como macro comparten la misma problemática. Entonces, y eso nos vamos a otra región. Entonces, todos los talleres que estamos haciendo de asistencia técnica lo hacemos con los especialistas en esta primera fase. Parte del mes de marzo también viene el taller general nacional, donde el CONCITEC va a exponer un poco el lineamiento del plan general, después de haber recogido cada uno de las consultas y también las orientaciones para una mejora continua del proyecto, porque nada es perfecto. Y esto nos va a permitir, porque cabe la posibilidad directamente de que, como ha pasado, sabemos que a nivel país han habido cambios de especialistas, así que nuestro sistema también se está cambiando, porque hay especialistas que están entrando a la administración pública de sus jurisdicciones, y no están empapados un poco de la dinámica de clubes.
estos talleres de asistencia técnica nos permiten a nosotros tener ese trabajo articulado con cada uno de ellos y que ellos nos cuenten cuál es su problemática, etcétera, 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 y poder trabajar de la mejor manera y escucharlos. Y después ya vendrán los talleres generales para poder dar un lineamiento nacional y que todos podamos trabajar en un mismo lenguaje. Eso es lo que buscamos nosotros como Concitec, trabajar de la mano y en este caso buscar alianzas estratégicas con entidades privadas para que los clubes, independientemente de las actividades que se tienen, nosotros generamos algunas actividades donde van a participar la mayor cantidad de clubes y sectorizándolos. Algunos irán con el proyecto Playtech directamente, otros irán con el proyecto de Ergitronic, las actividades que ya estamos preparando, para que sientan de que todos participan. Quisiéramos que todos participen de todas las actividades, pero a veces no se puede. Por lo menos en este año vamos a incrementar la mayor dinámica de participación de clubes por regiones, porque están inscritos y quieren participar de algunas actividades. Y así se sumarán otras alianzas estratégicas para poder sumar un poco el esfuerzo que le venimos. Creo que este espacio es un espacio donde fácilmente, en coordinación con la maestra Patricia de Lugel Canchis, directamente se puede generar un espacio para todos los especialistas, donde podamos tener también contenidos temáticos ligados a lo que es el fomento de la ciencia y la tecnología, que es lo que vienen desarrollando, y hacerlo de repente, de alguna manera, buscando una alianza con temáticas programadas y tener un espacio donde directamente los maestros que puedan converger, profesionales, etcétera, puedan tener un espacio alterno. ¿Y por qué no? Van a haber otros que van a decir, ¿y por qué yo no lo puedo hacer desde mi espacio? Entonces, este es un poco el trabajo que venimos haciendo desde el Concitec en materia de clubes de ciencia. Y toda la información que nosotros podamos recabar es directamente para buscar un poco la mejora continua, en el sentido de que vamos a ver actividades en el año que vamos a tener que monitorear, no estaremos en todas, pero en este caso los pilares fundamentales en este trabajo son los especialistas de la SUGEI directamente, que son los que están en su jurisdicción local y conocen la realidad más que uno, y ver que lo que tenemos en el portal de clubes podamos transferir toda la información en función a ellos cómo nos los envíen y generar noticias y capacitar no solo a los docentes, sino que ahora este año es capacitar docentes, darle información a los estudiantes y que ellos sean el principal motor y que en el país ellos puedan desarrollar estas actividades y teniendo una orientación muy adecuada para que al final en el sistema también puedan reportar la información y esto pueda terminar en un libro de experiencias de clubes de ciencias a nivel país, ¿no? Dejo un poco la pregunta, maestra Patti, y de repente al público. Perfecto. ¿Ya? Perfecto, ingeniero Ulianov. Muchas gracias por todo ese conocimiento que nos ha brindado. Y hay algunas consultas en el chat y es, por ejemplo, si se ha cambiado de colegio, ¿debo poner mi correo personal o el correo del club del colegio? La capacitación debería de ser por WhatsApp para que puedan capacitar vía teléfono. ¿Es correcto, ingeniero? Sí, dice ahí una consulta, ¿no? Sí, ahí dice que el correo es mejor y estoy recomendando ahora sí en la actualización del portal de SIGESID que todos los clubes tengan su propio correo. Todos los clubes. Yo creo que ese es el principal. ¿Por qué? Porque al tener el correo del club, el maestro puede salir, puede cambiar, pero el correo queda, es institucional del club. Si el club se llama Julio Cetello directamente, como lo he visto por ahí, simplemente puedan cambiar su usuario y contraseña. El maestro es el que tiene el dominio y la parte del usuario y la contraseña, pero si este es contratado o A o B sale de la institución educativa, lo deja al estudiante o a la dirección del colegio para que cuando ingresen se pueda cambiar la información. Y en forma general, lo que se debería hacer es en las capacitaciones. ¿Cómo realizar las capacitaciones en las regiones donde el problema de la brecha de Internet es complicado? Hay estrategias, yo he visto un poco la parte del WhatsApp que comentan directamente, pero hay que buscar un poco el desarrollo de esta actividad en forma general
porque puede ser una de las estrategias que funcione en una región. He visto, por ejemplo, cuando llevan un poco el aprendo en casa, los maestros, y eso lo he palpado, no es muy recomendable a veces el uso del WhatsApp en este espacio, porque he visto que, por ejemplo, tratan de tener una información con ellos, pero no los ven, se mezclan todos, no hay un orden lógico. Yo recomiendo, en la medida de lo posible, utilizar, si no tienen una cuenta Zoom, utilizar, por ejemplo, la parte de Google, del Google como cuenta gratuita y puedan unirse a través de Google Meet, que es totalmente gratuita, puede converger mucho directamente, pero yo creo que es una de las herramientas que a nivel país se debe de masificar. Es totalmente gratuito y lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque los especialistas podemos tener, o los profesionales podemos tener una cuenta Zoom, pero si nos vamos a la realidad, no muchas escuelas cuentan con esta herramienta, pero pueden generar un correo totalmente gratuito y las bondades que te da, por lo menos en la parte práctica de comunicación, el Google Meet tendría que ser una herramienta masificada de manera gratuita, ¿no? Que es y cómo se está dando hasta el momento, pero que muy pocos lo utilizan. Y utilizamos un poco el WhatsApp, pero el WhatsApp no es una herramienta donde puedas converger la información de manera adecuada. Pero eso se podría ver en forma general, ¿no? Si también me están un poco preguntando sobre los materiales y ahí un poco la entrega de materiales, sí. Les comento que en la página web del CONCITEC, Club SIT, que lo voy a un poco a escribir en el chat en breve, pueden descargar en la sección recursos toda la información para que ustedes puedan descargar. Ahí está el manual de los clubes de ciencias, están las presentaciones en PPT, hay más de 10 presentaciones de cómo organizar tu club de ciencias, cómo hacer un plan de actividades, también está ahí, hay un modelo, hay un formato. Entonces, creo que información es la que hay, pero uno de los primeros es que enseñarles a los estudiantes a que tienen la información para que puedan trabajar directamente en los clubes de ciencias. También dice, es muy importante promover la investigación y los clubes son semilleros, pero siempre se necesita de presupuesto. El CONCITEC debe asignar recursos a las instancias correspondientes. Si les comentamos un poco también directamente a esta pregunta que viene, y sabemos que debe de ser así. Es por eso que hemos fomentado la Red Nacional de Clubes. Yo creo que, por ejemplo, si me voy a Cusco, puedo saber cuántos clubes hay en la región Cusco, cuánto hay en Apurímac, cuánto hay en Amazonas. Me acuerdo en el año 2019, cuando trabajamos un poco con la parte del Ministerio de Educación, ellos nos habían comentado un poco de trabajar ya en la parte de clubes de ciencias, y nos comentaron que desean dotar de algunos kits, que lo que llaman la parte de implementación. Pero para llegar a ese nivel tenemos que tener un sistema. Creo que la teníamos claro y creo que ahora tenemos el sistema, tenemos mapeado la cantidad de clubes, sabemos cuántos asesores hay, sabemos cuántos estudiantes hay, solo con descargar un clip. Y entonces esto nos permitiría ubicar y decir pues, que en un punto dado los clubes también tienen que tener su propio proceso de implementación. No tanto como de repente lo sugiere, porque asignar un presupuesto directamente en función de la medida que el proyecto vaya creciendo, creo que las alianzas estratégicas pueden ir. Entonces, a eso se apunta, pero vamos un poco gradualmente y esto es un poco el desarrollo. Lo que estamos haciendo en la actualidad es un poco tener las alianzas estratégicas para poder darles herramientas a los clubes y puedan participar de manera gratuita. Eso es lo que estamos haciendo. Pese que indirectamente, al utilizar, por ejemplo, la plataforma Cloud Lab, ScienceBit, hay un presupuesto de por medio, pero lo hacemos en alianzas para que puedan llegar a los clubes y los utilicen de manera gratuita, se beneficien ustedes, se beneficien los estudiantes, se beneficia la población en forma general, ¿no? Por ahí, un especialista por UGEL no se abastece por el apoyo en el desarrollo y habilitación de convenios. Y en eso tienen razón. Es por eso de que en forma general lo que siempre trabajamos acá y hemos tenido un poco en reuniones, las 13 reuniones preliminares con 13 regiones, y hemos conseguido de que la única forma de trabajar este año clubes de ciencias a nivel de cada región, a nivel nacional, es organizarnos bien. Yo creo que
dentro de su plan anual de trabajo de su PAD, que tiene todos los especialistas a nivel nacional, bajo la dirección de cada especialista DRE, ahí debe haber un norte, una hoja de ruta, creo que eso es el PAD, y ahí debe estar involucrado qué es lo que se va a desarrollar en el año, o sea, qué se planifica, qué se ejecuta, qué se monitorea y qué se evalúa. Y yo creo que eso está enmarcado en lo que dice el Ministerio de Educación, porque si no lo colocamos en el plan anual de trabajo, existiendo ya un marco normativo vigente, entonces estaríamos cometiendo un error y eso es como quien dice, estaríamos apuntando por apuntar. Pero como el maestro se refería a que por el tiempo y la recarga, entonces lo que estamos haciendo región por región es organizarnos. La dirección por ejemplo, de Cusco se organiza con sus especialistas, entra el CONCITEC un poco y estamos en el monitoreo de cómo se va implementando en el proceso, cómo se va dando la información y que esta sea publicada en el portal de clubes. O sea, queremos que en el portal de clubes, en la sección de noticias, aparezcan noticias de cómo se van desarrollando la implementación de clubes en cada región, donde los protagonistas sean directamente. Y eso es simplemente a través de la transferencia de información, una publicación respetando un poco los autores que la van desarrollando y ejecutando. Entonces, eso es lo que nosotros venimos directamente haciendo. Y hay convenios con museos, parques nacionales, leyendas y los clubes de ingreso gratuito. Claro, cuando ya hay una red, cuando hay una red nacional de clubes, como lo dice también el proyecto, nosotros tratamos de generar espacios. Y espacios como, por ejemplo, en la actualidad, existen, por ejemplo, museos que tienen museos totalmente abiertos de manera virtual por el estado de emergencia en el cual estamos pasando. ¿Por qué no eso conversarlo muy bien con los especialistas y que los jóvenes puedan? Los jóvenes a veces no visitan un poco estas páginas, no saben, no las ubican, pero si hay un proyecto en el cual les podemos dar, por lo menos hoy de manera gratuita, ellos puedan ingresar de manera libre, pero a través de una buena gestión y articulado, ya cuando se vea en la parte presencial, se pueden generar estos espacios, porque las municipalidades, los gobiernos regionales, directamente, y las instituciones públicas o privadas de la gestión, se fomentan. Ellos también son actores de los clubes, uno de los actores fundamentales para el proceso de sostenibilidad de los clubes de ciencias. Funciona muy bien en la medida que la gestión, justo como lo manifiesta en la pregunta, se puede hacer articuladamente. Pero, ¿por qué? Porque todos buscamos una finalidad en común. ¿Qué municipalidad que tiene una gerencia de educación, porque las tienen directamente, y dentro de las normas y funciones de las municipalidades está el fomento de la educación, cultura y deporte, como ellos le llaman, y parte de la educación está pues parte de la ciencia, fomentar esos espacios? Si hay un club y hay unas organizaciones dentro de su jurisdicción, ¿por qué el municipio no podría de alguna otra manera brindarles algunas herramientas? Entonces, yo creo que información a nivel de regiones existe. Simplemente hay que engranarlas, trabajarlas cada uno con región. Para eso habrán regiones con un gran despliegue y otras que no, otras en nivel intermedio. Entonces, todo esto es un proceso en forma general. Dice, debe de existir más apoyo de directores a los clubes de ciencias y así serán sostenibles, y creo que es correcto. El apoyo directo a los clubes se da directamente. Yo creo que este año hay muchos clubes que el año pasado no han participado y que este año van a tener su gran despliegue. Es por eso que estamos preparando todas estas sin número de actividades en paralelo a las propias actividades que desarrollan los clubes de ciencias. ¿Dónde encuentra información sobre cómo crear el club de ciencias? En la página del CONCITEC. Creo que la maestra Patricia en breve y mi persona vamos a escribir en el chat la dirección exacta del portal de clubes para que ustedes puedan directamente trabajarla y puedan buscar la información. Perfecto, ingeniero. Ese es un compromiso, y también en los grupos de WhatsApp y de Telegram del Club del Viernes de Ciencia también lo vamos a compartir. Ahí ya el ingeniero Ulianov ya lo compartió. Muchísimas gracias. Correcto. Entonces creo que creo que son todas las preguntas. Sí. Bien, ingeniero Ulianov, a nombre de la UGEL Canchis, agradecerle la predisposición que siempre tiene con nosotros
Y bueno, esperamos que este es el inicio del año escolar y yo creo que vamos a seguir trabajando unidos en este tema. Muchas gracias a nombre de la UGEL Canchis, que está cumpliendo 50 años de vida institucional. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a cada uno de ustedes. Y agradecer a cada uno de los presentes. Muchísimas gracias. Hasta el próximo viernes de Ciencia e Investigación. Gracias, colega. Gracias,